amenaza de aborto, un aborto incompleto, un aborto completo, un infectado. También vamos a hablar de lo que es el embarazo ectópico y lo que viene a ser el aborto. ¿Cuál es la definición de aborto? La OMS nos dice que aborto es una interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de las 22 semanas de gestación o con un peso menor a 500 gramos. En su libro de Schwartz dice 20 semanas. Cualquiera de los dos conceptos está bien. Menos de 20 o menos de 22 con un peso menor a 500 gramos. ¿Cuáles son las causas? Existen muchas causas para lo que viene a ser el aborto, la amenaza de aborto. Una de las principales causas es alguna alteración que tuviera el embriocito. Por ejemplo, puede que ese embriocito esté viniendo con un Down, entonces un cardíaco y hace su parada y bueno, se produce un aborto. Luego tenemos causas ovulares, las causas maternas, pacientes anémicas, con tuberculosis, hipertensas crónicas, diabetes descompensada, causas funcionales, las causas inmunológicas, como viene a ser el síndrome fosfolipídico, el lupus eritematoso. Cuando hablamos de causas psicológicas, es sobre todo aquellas pacientes que tienen el deseo de ser mamás y que no les logra, en realidad no es un embarazo con el que están cursando. Psicológicamente les viene la menorrea, sienten las molestias y de un momento a otro les viene la menstruación y ellas lo toman como que sí están embarazadas. Eso es algo psicológico. Las tóxicas es cuando hay algún tipo de inhalación, algún tipo de sustancia que la paciente pueda consumir, el uso de café, por el café está contraindicado en el embarazo materno. También se ve mucha relación de abortos en estas chicas que trabajan en los surtidores. La inhalación de la gasolina de una forma indirecta les puede provocar. Los traumatismos pueden ser provocados, pueden ser accidentales, se cayó, la golpearon, tuvo un accidente de tránsito, que se pueden ser causas de aborto. Y obviamente el uso de las drogas. El aborto, como les mencioné al principio, tiene una gran clasificación. Ya tenemos la amenaza de aborto, el aborto incompleto, el aborto completo, el aborto infectado, el aborto inevitable. Vamos viviendo cada uno de ellos. ¿Cuándo decimos que hay una amenaza de aborto? La paciente puede llegarles a la emergencia con dolor leve, con sangrado, con amenorrea. ¿Qué es amenorrea, doctorita? ¿Cómo se llama usted? Luciana. ¿Qué es amenorrea? La ausencia de la menstruación. ¿Ya? Entonces, muchas veces ellas llegan, pero aún no sabían que estaban embarazadas, entonces hacemos una prueba de embarazo y hacemos una ecografía. En la amenaza de aborto va a haber dolor, va a haber hemorragia o sangrado transvaginal y al tacto vaginal no va a haber modificaciones cervicales. ¿Cómo se llama usted, doctor? Gabriel, ¿cuáles son las modificaciones cervicales? ¿Qué le pasa al cervix? Ya. Cuando hablamos de modificaciones cervicales, el cervix normalmente ¿cuánto mide? Mide aproximadamente de 2.5 a 3.5 centímetros. ¿Ya? Entonces, hablamos de modificaciones cervicales. Cuando este cervix, en vez de estar cerrado, está dilatado, está borrado, es decir, que está mucho más corto que 2.5 centímetros. Esas son las modificaciones cervicales. ¿Pero qué es estar cerrado? Va a estar dilatado, va a estar borrado, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características de la amenaza de aborto? Dolor hipocólico, sangrado escaso
y no hay modificaciones cervicales. ¿Está claro? ¿Qué vamos a hacer con estas pacientes? Primero se debe de, como ella no sabía que estaba embarazada, se hace la prueba de embarazo, la beta-HCG. La beta-HCG, chicos, puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa. Cuando es cualitativa es el test más común, ese que dice positivo o negativo. Y cuando es cuantitativa es la que nos da un valor, una cifra. Que con esa cifra nos podemos guiar de más o menos cuántas semanas de embarazo tiene la paciente. Pero esa prueba sale de 3 días. Entonces la que nosotros pedimos es el test A. ¿Ya? La ecografía es transvaginal. ¿Para qué es la ecografía? Para ver vitalidad, para ver si hay un embrión y si este embrión tiene un miocardio positivo. Para ver si hay algún tipo de desprendimiento del cuerpo blanco y para saber cuántas semanas de embarazo tiene. Entonces hacemos la ecografía. Si la paciente tiene un sangrado con un desprendimiento mayor al 10%, tiene algún factor de riesgo, es decir, pérdidas anteriores, cesáreas previas, periodos intergenéticos cortos, esa paciente debe internarse. Pero si es una paciente con un 5% que puede ir a la casa a recostarse, puede hacer un tratamiento ambulatorio, explicándole lo que no debe hacer. Se interna a la paciente y se le indica reposo. Lo primero es el reposo. El reposo puede ser absoluto o puede ser relativo, dependiendo de la magnitud del desprendimiento y de la sintomatología que ella tiene. Cuando decimos absoluto es todo en cambio, desde su aseo hasta sus necesidades fisiológicas reposadas. Cuando es relativo, ella tiene permiso de sentarse a comer, de ir al baño, de ducharse, pero otra vez recostarse. Vamos a hacer el uso de antiespasmódicos. También se llaman uteroinhibidores, es decir, que van a disminuir la contracción. Porque ese dolor que la paciente está teniendo es una contracción. Que está, al hacer el útero es así, contraerse, relajarse, puede provocar que el trofoblasto se vaya desprendiendo, que el saco gestacional se desprenda. ¿Qué antiespasmódicos podemos usar en una gestante? Podemos usar el propinoxato, el butilbromuro de iosina, podemos usar el propinoxato más cloricilato de medicina, que es el Viadil, que todos conocemos acá en Bolivia. Vamos a usar también lo que es la progesterona. ¿Cómo se llama usted? ¿Gabriel igual? Ya. Gabriel, ¿qué es la progesterona? Es una hormona Una hormona del embarazo. Es una hormona del embarazo. ¿Quién la produce? La placenta. Primero los ovarios, luego la placenta, que se va produciendo la hormona. Entonces nosotros le vamos a dar a la paciente progesterona. La progesterona viene en una presentación de 200 miligramos, de 400 miligramos. Muchas veces la paciente cursa el embarazo con emesis o con hipermesis gravídica, es decir, náuseas, vómitos. La progesterona son unas cápsulas blancas, como un huevito blanco. La misma que puede tomar vía oral, puede colocarlo vía vaginal, porque tiene la misma forma de un óvulo. Cuando ella no la tolera la vía oral, se la puede colocar vía vaginal. También existen los anillos de progesterona. Son unos anillos como el preservativo femenino
que se coloca vía vaginal y va a ser una liberación continua de progesterona. Me olvidé de decir, el propio inoxato, la iosina, vienen presentaciones de ampollas y presentaciones de comprimidos. Se coloca endovenoso o vía oral, en sea el caso, cada 8 horas. Cuando vamos a colocar endovenoso debemos hacer previa prueba de sensibilidad porque pueden haber pacientes alérgicos. Luego también podemos usar la indometacina. La indometacina, ¿cómo se llama usted? Alejandro, ¿qué es la indometacina? ¿Has escuchado? No. ¿Quién sabe qué es la indometacina? De los aires. Es un AINES, exactamente. ¿Cómo se llama? Anderson. Ok. Es un AINES, es un antiinflamatorio, un esteroideo, que entre sus presentaciones está el supositorio. En la paciente gestante lo indicamos vía rectal. Al ser un AINES, inhibe la síntesis de prostaglandinas y son las prostaglandinas las que provocan la contracción del útero, ¿cierto? Entonces, lo que se coloca 3 dosis, o sea, 3 noches y se termina el tratamiento. Entre sus efectos adversos, cuando hacen continuo el tratamiento, puede provocar oligodramus y la disminución del líquido amniótico. La indometacina podemos usar en las amenazas de aborto y en las amenazas de parto prematuro que vamos a ver más adelante hasta las 32 semanas. Después de las 32 semanas, ya no se puede dar indometacina. Puede provocar el cierre precoz del ducto arterioso. ¿Ya? ¿Hasta las cuántas semanas el punto se 32. No es una amenaza de aborto, pero puedes usar una amenaza de parto prematuro hasta las 32 semanas. Vamos a pedirle a esta paciente sus laboratorios. Vamos a pedirle, si ella no tiene ningún control prenatal, debemos de pedir todos los laboratorios de control prenatal. Michelle, ¿cuáles laboratorios tiene la paciente de control prenatal? ¿Qué laboratorio pides? Ningún control prenatal se pide en laboratorio. Efectivamente se hace la semiología, se revisa a la paciente, pero se pide en todos los laboratorios del control prenatal. Doctorita, ¿qué está firmando? ¿Qué le pide? ¿Cómo se llama primero? Adrián. Adrián, ¿qué le pides? Un hemograma, Hable. Ya. Todas las serologías. Pedimos hemograma, pedimos coagulograma, grupo y factor, pruebas serológicas, como dice su compañera, que tenemos VIH, VDL, Chagas, toxoplasmosis, rubeola, hepatitis. La B. La que se por transmisión sexual. ¿Ya? Pedimos un examen de orina, pedimos, si la paciente no tiene mucho sangrado y tiene una secreción vaginal, entonces sospechamos también de que puede que haya una infección. Y como les mencioné anteriormente, las infecciones son las principales causantes de los abortos, ¿ya? O de las amenazas de aborto. ¿Por qué? Porque las bacterias del proceso infeccioso liberan enzimas de tipo A y se van produciendo prostaglandinas y provocan contracción. Por eso siempre se le explica a la paciente que no es normal tener secreción que huela mal, que sea abundante. La vagina, chicos, normalmente tiene su propia secreción por descamación celular, pero esa no huele, no pica, no molesta. ¿Ya? Pero la que sí pica, como capurito, la que arde, la que tiene olores característicos o características como ser leche cortada o secreción de tipo grumoso, ¿qué pensarías tú? Gineco, si es una secreción vaginal como leche cortada. Michelle. Okay. ¿Qué te llamas tú? Natalia. Natalia. Y si es verde que espumea,
Trichomonas. 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 Exactamente, que huele. Que a veces tú te acercas a la paciente y Sientes el olor. sale el olor de Pescado. ¿ya? Entonces le vamos a pedir todos los laboratorios. ¿Con ¿Pero es qué ese aroma? objetivo? Con identificar algún proceso infeccioso y poder hacer un tratamiento con antibióticos. ¿Ya? Porque de nada me sirve tener a la paciente internada con inhibidores, con progesterona, si no voy a tratar lo principal que es la infección. ¿Ok? Bueno. ¿Y la bibliografía? El ionograma en realidad lo pedimos cuando la paciente tiene emesis o hiperemesis. ¿Por qué vas a valorar el ionograma? No, ionograma. Te estás confundiendo. Lo que tú me estás diciendo es gasometría. El ionograma va a evaluar sodio, potasio, ¿ya? Entonces, cuando se nos altera el sodio, el potasio en la gestante, puede ser cuando está vomitando, cuando hay una emesis, una hiperemesis. ¿Qué me decían? ¿No? Ya lo veo. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que viene a ser el aborto inminente. Este aborto inminente, la paciente tiene dolores intensos. ¿Ya? Esos dolores son intensos, son sostenidos. Tiene abundante sangrado y ustedes le hacen el tacto vaginal y aquí sí hay modificaciones cervicales. ¿Ok? Yo puedo ponerles en el examen, por ejemplo, características del aborto inminente y ponerle modificación cervical o sin modificación cervical. Y ustedes me tienen que tachar como incorrecta, ¿cierto? Entonces, en el inminente sí hay dilatación, sí hay modificaciones cervicales. El aborto diferido es también llamado el huevo muerto, el aborto retenido o llamado el misel aborto. Cuando hablamos de un aborto diferido, quiere decir que la paciente está gestando, tiene un saco gestacional, tiene un embrión, pero no tiene embriocardio. ¿Ya? Si la muerte ha sido reciente, se va a observar el embrioncito tal y cual estuviera vivo, pero sin latido. ¿Ya? Y si fuera mayor a 24 horas, va a tener alteraciones estructurales. ¿Por qué? Porque en su mayor proporción es líquido. Y al estar en mayor proporción líquido sin latido, entonces comienza a producirse lo que viene a ser la liquefacción o la disolución. ¿Está claro? ¿Qué conducta vamos a tomar en el inminente? Se deja que evolucione. ¿Qué quiere decir esto? Que se deja que se expulse. En el diferido se debe hacer una maduración cervical. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? En la primera ecografía de la paciente está asintomática, se hace una ecografía, se ve un embrión sin latido, pero el saco está íntegro, no está alargado, no está deformado. Entonces nosotros le damos 10 días. Si la paciente no está sangrando, no tiene ninguna molestia, se le da 10 días. Con el objetivo de que en 10 días ya se pueda ver el latido del embrión. Si en 10 días no hay, bueno, el mismo saco ya comienza a alargarse. La misma paciente a veces ya comienza a sangrar de esa forma que se interna la paciente para lo que viene a ser la maduración cervical. Siempre, chicos, hay que hacer ecografía. Si a ustedes les llega una paciente con una ecografía de afuera que dice de que no hay bebé, no hay embrión, ustedes deben de pedir una en su confianza, puede ser en su hospital o con alguien que ustedes trabajen de confianza, porque muchas veces llegan con ecografías que realmente sí están vivas, pero llegan con su ecografía que dice entretenido. ¿Ya? Entonces, ecografía se confirma que no hay latido, se interna, se pide sus laboratorios. En este caso, lo que vamos a pedir son laboratorios prequirúrgicos: hemograma, coagulograma, grupo sanguíneo, VIH, sífilis.
se le hace una profilaxis antibiótica. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una manipulación. El material está estéril, todo lo que usted quiera, pero se debe hacer una profilaxis antibiótica que normalmente le hacemos con cefazolina. 1 gramo viene la cefazolina, ¿cierto? ¿O de cuánto viene? ¿Cómo te llamas, Mateus? Mateus. Gabriel. No recuerdo. Luciana, ¿de cuánto viene la cefazolina? Anderson. Sí, Viene de 1 gramo. La profilaxis antibiótica se hace con 2 gramos y se hace previa prueba de sensibilidad. No colocamos nada si no hacemos una prueba, porque puede haber su acción. ¿Ya? Y para hacer la maduración cervical, por ejemplo, en el que vimos primero, que era el inevitable, no necesitamos hacer maduración cervical porque ya está dilatado el cuello y lo va a expresar. En el pase 207, pasa. En el aborto diferido debemos hacer la maduración cervical y la hacemos con misoprostol. El misoprostol viene de 200 microgramos, ya para que se recuerde, no en miligramos, en microgramos. La maduración cervical la vamos a hacer de acuerdo a los antecedentes obstétricos de la paciente. Si es una paciente con solo partos por vía vaginal, si es una paciente sin ningún embarazo anterior, podemos colocar vía vaginal hasta 800 microgramos. ¿Ya? Si es una paciente con una cesárea anterior, bueno, podemos colocar 601 igual. Si es una paciente con iterativas, es decir, 2 con una cesárea, colocamos de 201 igual cada 6 horas. ¿Por qué? Porque el misoprostol va a provocar contracciones. Y al provocar contracciones podemos ocasionar una ruptura de la cicatriz de la cesárea que la paciente tiene. ¿Está claro? Una consulta, y cuando, por ejemplo, no tienen hijos, pero se puede combinar vía vaginal con su igual o no? Se puede. Se puede. Los americanos, ¿cómo te llamas? Natalia. Los americanos te dicen de que no por vía vaginal, todo por sublingual, porque por vía vaginal puede tener más riesgo de procesos infecciosos del tacto que se hace. Entonces se pueden colocar. Nosotros manejamos un programa que es del gobierno, en el cual ponemos el uso de misoprostol, la edad gestacional y si tiene o no los antecedentes, y ellos te dicen qué dosis usar. Les sale ahí. ¿Ya? Y también existe lo que es la misoprostol, que igual se puede, esa sí se toma vía oral. Depende de lo que tenga. A veces cuando el misoprostol, todos los cuerpos son diferentes. En una paciente puede hacer efecto en 5 o 6 horas, en la otra puede demorar 1 o 2 días. Entonces se suspende el misoprostol y se espera, se hace un periodo de ventana de 2 a 24 horas y se le puede dar la misoprostol, que es vía oral. Teóricamente, el misoprostol comienza a hacer efecto entre 4 a 6 horas desde que se coloca la primera dosis. Efectos adversos del misoprostol: escalofríos, unos picos febriles que pueden hacer la paciente, cólicos intensos. Y cuando son provocados los abortos, porque el misoprostol es el Cytotex que se dice, ¿cierto? Cuando sobrepasas la dosis de 1000 microgramos, te pueden ver deposiciones líquidas como efecto adverso, cuando sobrepasas la dosis. ¿Ya? Una consulta, doctora. ¿Y se le puede dar vía vaginal si ha tenido varios hijos de antes? O sea, pero solo vía vaginal, no cesárea. Parto fisiológico. Parto fisiológico Sí, normal. hasta 800 microgramos de la dosis. Doctora, entonces la dosis máxima para dar vía vaginal son 800 microgramos. Hasta 1000 microgramos cada 8 a 10 horas. Pero lo correcto es que damos nosotros 800. O sea, cuando tú sobrepasas los 1000, porque hay abortos provocados que se toman y se colocan. A veces se colocan 4 vaginales, se toman 4 y llegan con su diarrea y su sangre. ¿Ya? El procedimiento que se hace una vez se produjo la maduración cervical, es decir, que el cuello se abrió, viene a ser lo que es el legrado o un ameo. ¿Qué es el ameo? Es la aspiración
hacemos los librados, nosotros libramos horas 12, raspado. Vamos girando, 1, 2, 3, y vamos girando la legra para completar todo el reloj. Muchas veces se quedan rectos hacia lo que vienen a ser los cuernos, las troncas, ¿verdad? Entonces siempre se va a ligar. Luego tenemos el aborto en curso. Al cuadro anterior se le agrega lo que es la pérdida de líquido, ¿ya? Y a veces eliminan lo que vienen a ser restos placentarios, ¿no? Ahí, cuando ya se produce eso, ya viene automáticamente lo que es el aborto incompleto. Es aquel que quedaron restos, no son eliminados por completo. Se hace una ecografía y vamos a poder ver en la imagen restos ovulares. Y a estos dos que acabamos de ver, lo mismo. Podemos hacer maduración cervical, porque siempre, chicos, tenemos que, cuando hacemos tacto, tratar de que entre nuestro dedo para ver que sí está dilatado en todo su trayecto. Porque no nos va a ver, el cervix mide de 2.5 a 3.5 centímetros y tiene un orificio cervical externo y un orificio cervical interno. ¿Ya? Entonces se hace una maduración cervical y un posterior de grado. Y si está dilatado por completo, no necesitamos hacer maduración, directamente hacemos la limpieza. Y el aborto completo es aquella paciente que tiene una prueba de embarazo positiva, tal vez ya tenía una ecografía, refiere a un dolor intenso y un sangrado abundante, y una vez que pasó eso, no hay más dolor. Se hace la ecografía y ya no hay nada, se salió todo. Ese es el aborto completo. En esos casos de aborto completo, no se hace limpieza, ¿ya? No sé si se logra ver. Este debería ser el útero. Todo esto vendría a ser el útero y esta parte central vendría a ser el endometrio. ¿Qué es ahí? ¿Qué es el endometrio? La parte interna del útero. Ya. ¿Qué pasa con ese endometrio en el ciclo menstrual? Se va engrosando. De acuerdo al ciclo menstrual, viene la menstruación y comienza lineal, trilaminar y luego va engrosándose. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Si no nos embarazamos, el endometrio descama y viene la menstruación. Si no nos embarazamos, se engrosa porque ahí va a anidar el embrión. Va a haber la migración y va a llegar ahí. ¿Cómo se llama ese proceso? La fusión. La fecundación, muy bien, Anderson. La fecundación, que no es más que la fusión de dos células haploides para convertirse en una célula diploide. Es decir, se une el óvulo con el espermatozoide, que ambos son haploides y forman un diploide. ¿Qué se va a llamar eso? Módula. Pero antes de ser una módula, se va a ir segmentando, ¿cierto? 2, 4, 8, 16, 32. Se convierte en una mórula y va a ir migrando y se va a implantar ¿en dónde? En el endometrio. Ya, se implanta en el endometrio. Y cuando se queda por ahí, ¿qué se llama? Muy bien. Luego tenemos el aborto habitual, ¿ya? O aborto recurrente, que también se llama. Es aquella paciente que ha tenido 3 o más abortos espontáneos de forma sucesiva. No es de que tuvo un aborto o 2 abortos, tuvo un hijo y de ahí tuvo 2 abortos. No, son abortos espontáneos sucesivos, continuos. ¿Por qué se hace? Cuando tienen una paciente con abortos recurrentes, se la debe estudiar, hacer todas las pruebas para descartar un síndrome lipídico, toxoplasmosis, hay que estudiar incompetencia ismocervical, que es una alteración del cuello. El cuello no se mantiene cerrado y la paciente no tiene dolor. Cuando acuerdan, ya lo puso. ¿Ya? Se estudia a la paciente. Y luego tenemos el embarazo anembrionado. ¿Qué quiere decir? Está gestando, hay un centro gestacional, pero no hay embrión.
Es como cuando la gallina empolla, ¿no ves? Tiene 5 huevos, pero solo nacen 4. Y en el otro no hubo nada. Tal y cual. Cuando decimos nosotros este embarazo no va a seguir su curso. Cuando vemos que tiene unas características alargadas, miren, está bien alargadito. ¿Ya? Ese aborto embrionario, ¿por qué causa? ¿No se sabe? No tiene causa conocida. Puede ser que no hay una buena compatibilidad entre los genes, ¿cierto? Ajá. ¿Qué dijo? La pareja. Ah, la pareja. Sí. Porque a lo que pulsa difícil, ¿no?